Hola, soy Álvaro Paniagua de Ñomal Hunters. Estamos aquí en Suecia por invitación del equipo de Endpoint para participar en el proyecto de Wildboar Island. Vamos a estar en una isla, en el mar Báltico, que llevan sin cazar alrededor de un año, que hemos podido comprobar que está bastante llena de jabalís, y nuestra intención aquí sobre todo es aprender de cómo cazan en las zonas de los países escandinavos. Tenemos un equipo de cazadores suecos, franceses, alemanes y españoles. La intención es aprender de cómo lo hace cada país y sobre todo absorber las costumbres suecas. Buenos días, aquí estamos, el equipo de Ñomal Hunters, en el paso 1 para prepararnos para el proyecto de Wildboar Island. Aquí estamos, tenemos a la espalda la fábrica de ICAR, donde se fabrican los rifles Bergara. Así que ahora vamos a ir, me van a estar explicando sobre el rifle que voy a utilizar en este proyecto y sobre todo familiarizarme mucho con este arma porque no puedo fallar, o sea, tengo que estar muy preparado. En este caso tenemos 3 rifles de los que nos has seleccionado previamente. En este caso tenemos un Crest Carbon, tenemos un Sierra Carbon y tenemos un Stream Sierra. Para el uso que le vas a dar tú en aquella isla de Suecia y para ese acto de montería o batida, la mejor opción sería el Stream Sierra. Es un modelo que tiene un cañón de 18 pulgadas, fluteado, y el cerrojo también fluteado. Así aligeramos peso y para esa agilidad de la batida creemos que es una opción idónea. También elegimos este modelo por el tema de las condiciones que vas a tener en esa isla de Suecia. Climatología adversa. Entonces, este cañón es un cañón en inoxidable, tanto el barrel action como el cañón, y está recubierto por pintura Cerakote, una marca muy conocida en el mercado, de las mejores que hay, que proporciona esa protección ante humedad, viento, nieve, todo lo que te puedas imaginar. Perfecto. Brutal. Vale, pues aquí estamos tras la visita a la fábrica. Nos hemos venido al campo de tiro de Zambrana, donde tienen unas dianas móviles donde vamos a poder practicar, y ahora mismo lo que estamos instalando es el carril Picatinny y vamos a meterle el Endpoint Acro C2, que es el que vamos a utilizar para esta cacería. Es uno de los nuevos productos, es brutal, es muy pequeñito, aquí lo tenemos con todos los acoples, pero como veis, quitándole las fundas no tiene absolutamente nada. Aquí debajo tenemos el acople para el carril, pero lo que es el visor es, vamos, su mínima expresión. Lo han hecho lo más pequeño posible para evitar que tengas nada en el camino de la visión. Lo ponemos a tiro, practicamos un poco y ya listo para el campo. Todo listo, todo preparado, el rifle está a punto y ahora mismo vamos a estar tirando unas dianas móviles de jabalís para practicar el encare y tener un poquito de seguridad más con esto. Hola a todos, aquí estamos en la sede de Endpoint en Malmö, Suecia,
Y nada, no quiero manteneros esperando mucho más tiempo, vamos a ir para adentro, vamos a enseñaros un poquito alrededor y sobre todo vamos a conocer al equipo que ahora mismo nos están esperando fuera y sobre todo las sorpresitas del equipo de Endpoint. Así que vamos. Nos acaban de enseñar un poquito las diferentes sorpresas y las nuevas cositas que vamos a estar utilizando durante esta aventura. Lo primero de todo, algo que es espectacular, un detallito que han tenido para esta cacería. Mirad qué chula la serigrafía que han metido al visor y además, guardaros esto en la memoria porque este visor que veis aquí, luego os contaremos exactamente qué es lo que vamos a hacer con él. Luego aquí nos han puesto unos tiradores para cobrar la carne, unos tiradores de ciervos y de jabalís. Algo súper chulo, que nos han hecho unas gorras de edición limitada, numeradas. Vamos a estar 15 personas en el equipo. Y aquí tengo mi juguetito. Voy a estar tirando con esto, con este Bergara, cañón corto además, es un calibre 308, Bergara, cargador de 5 balas. Y vamos a estar utilizando, concretamente yo, las balas saco, en este caso las Power Headblade, brutales para los jabalíes. Aquí pegándole, estamos poniéndolo a 100 metros ahora mismo, entonces estamos ahora pegando un par de tiros para estar seguro de que está bien calibrada y luego sobre todo para hacernos al arma y estar seguros con el tiro. Pues aquí estamos, día 1. Lo que vamos a hacer hoy va a ser utilizar un poquito el sistema game, el simulador, practicar un poco y luego vamos a ir individualmente por equipos a tirar. La idea de esto es hacer un poco de piña, pero sobre todo que los equipos se pongan en común para que todos sepamos cómo grabar, sepamos cómo comunicar y sobre todo que el equipo de cámaras sepan y tengan muy claro lo que es la dinámica. Pero bueno, ahora nosotros, a los cazadores, nos toca jugar un poquito, un par de entrevistas y ya estará todo listo para ir al campo. Super fast. Right. Bastante bien, la verdad. He empezado muy fuerte, pero claro, cuando vienen los cochinos pequeños es bastante más complicado. Bueno, ese caía. Sí, han hecho actualización nueva, han separado los menús, ahora tiene separado lo que es el clay shooting, o sea, tiro al plato, lo que es también caza y lo que es entrenamiento balístico con pues, pistola, carabina y todo lo demás. Pues ahora es un poquito más fácil de utilizar y sobre todo de surfear el menú. What I try is fast and dynamic shots, literalmente lo mejor que puedes hacer. What? Duck hunt go like that. Okay. It's grayish, white, so we separate both. Vale, pues acabamos de terminar las 2 rondas de práctica. La idea de esto era mostrarnos un poco los 2 tipos de escenario que vamos a tener, porque vamos a estar cazando en una isla, muy plano, alguna que otra colina, pero en general tenemos que tener muchísimo cuidado para no solo entrar la bala, sino también proteger a los perros. Vamos a tener 2 tipos de perro. Hay uno que se utiliza para jabalís y para mus, para alce, que son con pelo más largo, son ser grises,
y ellos sí que no solamente atacan al jabalí, sino que guardan un poquito más de distancia. Y luego tenemos los Bull Terrier, que era el segundo approach, en el que hemos podido comprobar y ya me han explicado que suelen dar la vuelta al jabalí para que se quede en el sitio. De alguna manera quieren asegurarnos de que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo se hace y entendemos las prioridades. Really good support. Managed to get these 3 balloons. Yes, absolutely. Yeah. So we know there is wild boars. The island is very, how to say it, it's special in many ways, because it's not that big. It's 140 hectares, so it's about 300 something acres. The terrain is stony, but also with one of Northern Europe's with oak. So there is almost only oak. And the reason why the wild boars will come to the island is of course the echo. We have hunted, I bought the island 3 years ago. We were there the first time, me and Alex and Håkan actually. And then we tented on the island. The house, it's still very simple. So don't have too high expectation about the house. Pues por recomendación de Víctor, unos señuelos de Caperland blanditos, también estuve buscando un poco y lo que vamos a hacer ahora es aprovechar los últimos 20 minutos, media hora que hemos llegado hoy para ver si sacamos un par de buenos peces. O sea, al fin y al cabo nos han dicho que vamos a tener la libertad de hacerlo un poco, pero como buenos pescadores ansiosos estamos aprovechando cualquier mínima oportunidad para tirar la caña. Pues ya estamos, literalmente, a puntito de subirnos al barco. Nos han explicado cómo proceder, qué es lo que podemos cazar, los pasos que tenemos que seguir, cómo nos tenemos que comunicar con los perreros. Por ejemplo, no tiremos, fallemos o demos, tenemos que avisar primero a los perreros, que ellos se van a ocupar de absolutamente todo para asegurar la seguridad. Y luego también vamos a estar usando una aplicación que se llama My Hunt, donde vamos a ver la localización de dónde está cada uno, el puesto donde está cada uno, y nos comunicaremos a través de ahí. Obviamente también llevamos radio, pues con eso deberíamos de cubrir todos los puntos necesarios para estar seguros. Y poco más, ya estamos totalmente listos, equipados y preparados. Pues ya estamos aquí, recién llegados a la isla. Lo que veis ahí detrás, esta casa es una casa de 200 años, un poquito más, muy bien mantenida por la familia dueña de esta isla. Y si veis, si os fijáis un poquito, toda la tierra, o sea, todo el monte está completamente arrasado por los jabalíes. Y es que además aquí tengo una piedra al lado de la casa, o sea, está, ¿qué? 20 metros, está completamente pelada
de que se arrastren y todo lo demás. O sea, tiene una pinta espectacular, hay una densidad importante aquí. Safety is priority 1, 2 and 3 above everything else. Respect the game, respect each other's. It's a big island, but it's also very small. So make sure you have visual contact once you leave the angle, because you will be lined up on this line more or less. The dog you can see right here, starting off with this black one with the vest. And keep in mind, have space in between boar and dog. Ya estamos en el puesto. Espectacular. O sea, esto es una absoluta maravilla. Tenemos vistas al lago, bueno, al mar Báltico, con varias islas. Tenemos, ahora lo veréis, una pequeña esplanadita, estoy mirando, que acaba en unos juncos un poquito más altos. Van a peinar este lado de la isla entero y van a venir hacia aquí. Y nosotros todos vamos a tirar hacia afuera. Es algo diferente a lo que sería la montería española, porque como esto es tan plano, es muchísimo más seguro tirar hacia afuera que hacia adentro, independientemente de que puedan estar cubiertos. Pero nada, muchas ganas. Tenemos todo listo. Se ve que el perro estaba ansioso y quedaban bichos, entonces van a batir eso de atrás. Y nosotros estamos aquí cubriendo el lateral. A ver si viene alguno zorreado y nos da oportunidad de pegar un tiro. Didn't know as a dog, but it didn't start barking. Come on, listen. Good wound. Let's see. Oh. Strange. Pues nos acaban de avisar por la radio que paramos para comer. Y bueno, en resumen, hemos escuchado dos ladras cerca, una primera por ese lado que han pegado un tiro por la mañana, y luego el segundo nos venía muy bien, tenía muy buena pinta, pero desafortunadamente justo nos ha pasado por el único sitio por el que no podíamos tirar, y al moverse un poco pues se ha puesto entre piedras grandes y no era un tiro seguro, así que le hemos perdonado la vida. Pero bueno, sabemos hacia dónde se ha ido, así que a ver si luego volvemos a batir y nos vuelve a entrar por este lado. It was so nice, you know. Boar comes from here quite fast, so I have to put up my rifle, and it went right through me. And now I take the shot, pang, and it was just going around.
How many meters away did you take the shot? About 30. Nice. Yeah. Nice. Well So done. it was a good shot. Congratulations, man. Thank you. It's a big one. It's only in Sweden, it doesn't matter. Algo también que tengo muchas ganas es que vamos a tener oportunidad de hacer diferentes modalidades de caza. Vamos a ir con los perros y de alguna manera parecido al salto. Entonces vamos siguiendo al perro, no inmediatamente, sino dejando un poquito de distancia para que él pueda traquear y avisarnos con una ladra para poder acercarnos. Entonces eso nos va a permitir también cazar las zonas más densas y más difíciles, porque aquí, como veis, es un terreno con muchas rocas, con piedras muy grandes que imposibilitan los tiros y sobre todo un swing completo para tirar en algunas áreas. Tendremos tiros abiertos y tiros cerrados, entonces han intentado buscar dos modalidades diferentes que nos permitan tener más oportunidades. Tenemos los jabalíes a 100 metros, acaba de empezar a ladrar el perro, así que vamos a ir para allá. Y como veis, el bosque está muy sucio, entonces tenemos que primero verlo y luego, según el ángulo que tenga, pues escorarnos un poco para poder tener un tiro limpio. ¡Qué tensión! De repente ha dejado ladrar, se ha movido a 80 metros, ha vuelto a ladrar y de repente ha arrancado el perro a correr hacia nosotros. Así que estábamos literalmente aquí, puestos de que venía la cara. Y ha aparecido el perro solo, se ha vuelto a ir. Entonces creemos que hay algo aquí que se está viendo a mover y el perro está intentando traérnoslo. Pero sabe que cuando se mueve, el cochino pues da vueltas. Pero todavía no lo hemos llegado a ver. Pero vamos, estos perros sí ladran, es que hay algo. You have to see if we can. Visto y no visto, estábamos esperando a que el perro siguiese al jabalí que acabamos de ver ahí, que acabamos de levantar. Y de repente nos apareció un monstrenco enorme que se nos ha cruzado. Esto es muy sucio, muy complicado, pero esta vez le he podido ver entero. He podido correr un poco la mano. He pegado 2 tiros y creo que el segundo está pegado. Pero era una mole, era enorme. Y no le hemos perdido la pista. Entonces ahora vamos a ver si cogemos al perro y nos metemos ahí. Didn't have a shot. The only view that I had, it was always in between logs. He was standing here and barking. Yeah.
Vale, pues ya estaría. Segunda cacería, el primer día de caza terminado. Ha sido muy divertido, pero no hemos tenido nada de suerte. Nos hemos metido en la zona más cerrada y hemos levantado pues, unos 6 cochinos. Había 2 de ellos muy grandes y en general no hemos tenido más de 2 segundos para pegar el tiro. El más grande le he tirado, hemos pisteado, he fallado y nada, no ha habido suerte esta vez. Al final, al ser una isla y sobre todo ser un coto abierto, tenía islas muy cerca, pues no tuvimos suerte y el segundo día los jabalíes nadaron, se fueron completamente de la isla, entonces no pudimos ver nada el segundo día, entonces tomamos la decisión de cambiarnos de zona, había un plan B. Pues desafortunadamente no hemos tenido la suerte de llevarnos ninguna pieza. Sí que hemos podido tirar, aunque han sido tiro complicado, pero tampoco diría que nos vamos con las manos vacías. Para empezar, porque esta experiencia ha sido muy enriquecedora y nos ha permitido aprender de otras modalidades de caza y sobre todo de la visión de otros países sobre la caza aquí en Escandinavia. Y además tampoco ha sido muy estático, ha sido todo muy dinámico y concretamente ahora mismo, antes de cerrar este proyecto y movernos de esta zona, vamos a tener oportunidad de ir a pescar en un lago que tenemos aquí cerca con un gran nuevo amigo, con Gigold, alemán, y compañero de Hunt on Demand también. Ha sido una gran oportunidad de conocerle en persona y sobre todo aprender de él y cómo cazan. Quería tomar también esta oportunidad para agradecer a Endpoint por esta oportunidad, a Alexander, a Peter y a todo el equipo en general con el que hemos participado. Esta ha sido una oportunidad única. Espero volver a tener la oportunidad de venir aquí a cazar con ellos. Y obviamente también a Christian, que ha sido nuestro host, nuestro anfitrión. La verdad es que una grandísima y bellísima persona, nos ha cuidado espectacularmente y sobre todo se ha preocupado porque entendiésemos el entorno y nos ha explicado mucho pues, el origen de la isla, el origen de los cotos y las tradiciones suecas. Ha sido absolutamente enriquecedor. O también agradecer a Vergara por el equipo, por la oportunidad de llevarnos este maravilloso rifle para cazar, muy cómodo, muy fácil de usar y sobre todo también muy ligeros. Un rifle de apenas algo más de 3 kilos y con el endpoint se quedaba en 3.25 más o menos, 3.24, así que muy liviano, muy fácil de utilizar. También recordar que el equipo de Game ha estado con nosotros y nos ha permitido entrenar y asegurarnos de que estábamos a tope antes de esta cacería. Por último, también agradecer al equipo de Sweet Team que nos ha dado también este equipamiento y para poder estar preparados para este clima sueco y no pasar nada de frío, porque frío hacía, no hemos tenido más de 8 grados en total.